Hola, soy Javi, Toothboss, ¿qué tal? Bueno, pues hemos venido esta semana para hablar de un tema que creo que os va a encantar. A mí por lo menos me ha gustado mucho poder pensar en él, ortodoncia y reciclaje. Pues el caso es que hace unos días estaba hablando con mi prima María Victoria. Mi prima María Victoria, por supuesto, tiene una sonrisa preciosa y un corazón enorme, más grande todavía que la sonrisa. Ella es endocrinóloga y entonces trata a muchos pacientes con diabetes. Y me estaba comentando pues, que cada vez se utilizan más agujas, más jeringuillas todos los días para el tratamiento de la diabetes, para que el paciente se pinche insulina y demás, y que esto de alguna manera pues ha hecho que se le dé mucha importancia al reciclado de esos dispositivos, ¿no? Porque el plástico pues ya sabéis que hay que reciclarlo. Y hablando con ella me comentaba, dice, pues mira, dice, lo que ocurre es que se tiene que tratar de manera distinta. ¿Por qué? Porque es un dispositivo médico, las agujas. El problema es que la aguja es de acero inoxidable. El acero inoxidable, para reciclarlo hay que calentarlo a una temperatura tan alta que el fuego normalmente no llega. Entonces a las empresas les cuesta mucho poder reciclarlo y no se recicla. En cambio el plástico, que normalmente suele ser polietileno o polipropileno, el plástico de las agujas, ese sí que se recicla porque es mucho más fácil meterlo dentro del ciclo normal de reciclaje de plástico. Y de repente me dijo, dice, oye, ahora que lo pienso, dice, ¿vosotros qué hacéis con los brackets o con los alineadores? Digo, jolín, es verdad, digo, pues es algo muy parecido, ¿no? Porque los alineadores están hechos de poliuretano, que es un plástico que muchas veces cuando se recicla, por ejemplo, pues se utiliza para hacer suelo. O sea, que es posible que dentro de unos años el suelo que pisas será lo que llevaste en tus dientes. Pero el caso es que es fácilmente reciclable dentro de los flujos normales de trabajo, ¿no? Entonces, cuando el paciente lo tira, hace así, clink, y lo tira, eso entra en un bucle de reciclaje y demás y de contribución a conservar el medio ambiente. En cambio, los pacientes que llevan brackets, tengo también por aquí unos brackets, como ya os podéis imaginar, los pacientes que llevan brackets no pueden hacer eso porque, como os decía, el acero, al igual que el acero de las jeringuillas después de pinchar diabetes, las mismas que utilizan los dentistas, que utilizamos los dentistas, y un montón de jeringuillas, al final se utilizan para tratar migraña, diabetes, osteoporosis y un montón de cosas, pues eso no es reciclable, el acero de la aguja ni el de los brackets, ¿de acuerdo? Porque tendríamos que asegurarnos que está completamente convertido en ceniza prácticamente para poder volver a utilizarlo, que no quede ningún resto, ningún residuo que se pueda utilizar. Es más, otra de las ventajas del plástico, porque estaba ahí buscando por internet, es que en el reciclaje muchas veces el plástico tiene un gran potencial energético y en Estados Unidos, por ejemplo, se recicla y se obtiene la energía equivalente a 26.000 millones de barriles de petróleo solo con el reciclaje de plástico. Es decir, que se evita estropear y empeorar el medio ambiente con nuevas fuentes de energía, como por ejemplo esos son barriles de petróleo crudo, ¿no? Con lo cual pues el plástico es muy favorable. Eso no quiere decir que no utilicemos brackets, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque pues igual que las jeringuillas son necesarias, dice, bueno, no se puede reciclar, pero si estamos curando una enfermedad es importante el poder hacerlo, como la hepatitis o como la diabetes o como cualquier otra cosa, aunque tenga un pequeño impacto para el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, sabemos que los alineadores, al ser reciclables, el poliuretano pues es más favorable. Pero hablando de este otro tema, ya me puse a buscar por internet, digo, vamos a ver, digo, hay una cosa que yo había oído alguna vez en televisión, que es la huella de carbono. La huella de carbono, por si alguien no lo sabe, que supongo que todos sois más listos que yo y sí que lo sabéis, es un concepto muy simple. Por ejemplo, para hacer este polo que llevo yo hoy tan precioso, hace falta pues coserlo, transportarlo hasta la tienda, hacer no sé qué, y lo que se mide en la huella de carbono de este polo es todos los procesos implicados en la contaminación que generan. Entonces, por ejemplo, imaginaos un brick de leche, pues un brick de leche de 1 litro. Un brick de leche tiene una huella de carbono de 0,46. Eso quiere decir que se producen 0,46 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera por cada brick de leche que nos llevamos a casa. Tenemos que contar todo, ya os digo, desde el transportista que lo lleva a la tienda hasta la refrigeración, si está refrigerado, la producción en fábrica, las vacas, etcétera, un montón de cosas. Si tenemos en cuenta que un ciudadano español bebe más o menos 76 litros de leche al año, la huella de carbono que producimos solo con el consumo medio de leche de los españoles es de 34 kilos. 34 kilos de CO2 al año por beber leche. Bueno, y yo me planteo, digo, ahora que lo pienso, digo, ¿y cuál es la huella de carbono, por ejemplo, de los alineadores, ¿no? La huella de carbono de los alineadores, ¿qué podéis pensar? Jolín, hay un montón de plástico, ¿no? Los pone, los quita, los pone, los quita. Bueno, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que es un tratamiento que nos hacemos normalmente una vez en la vida, ¿no? Tengo los dientes torcidos, me los pongo rectos y ya está, se acabó.
Fijaos, yo he calculado que más o menos mis tratamientos medios son, cada paciente lleva unos 120 alineadores, o sea, 60 arriba y 60 abajo. Hay casos de más y hay casos de menos. Bueno, pues 60 alineadores, yo lo multiplico por 1,5 gramos que pesa cada alineador y aplico el coeficiente de su huella de carbono, y un tratamiento de ortodoncia con alineadores, la huella de carbono que tiene son 756 gramos de CO2 a la atmósfera. O sea, fijaos, 750 gramos en toda la vida frente a los 34 kilos al año de CO2 que genera la huella de carbono simplemente de la leche que bebo. La verdad que lo pensé y ya tengo que mandarle un mensaje a mi prima María Victoria para decirle, oye, que la verdad que tú te trataste con brackets, menos mal que a tus sobrinos los estamos tratando con alineadores, porque al final son reciclables los plásticos, y los de los brackets sabemos que no se puede, igual que los de las jeringuillas de la diabetes. Digo, pero es más, tenemos que decirle a tus sobrinos que son súper respetuosos con el medio ambiente, porque la huella de carbono que producen es muy pequeñita para su producción. Así que, pues nada más, espero haber podido presentar esto más o menos bien, porque ya habéis visto que son un montón de cifras que suben, que bajan y demás, y nos vemos la semana que viene. No os olvidéis de seguirme en mi canal, ToothBoss.